Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar ya con este texto de Atanasio, la encarnación del Verbo, que es tal y como le llama, que se suele considerar, digamos, el complemento o la segunda parte de esta obra previa que ya abordamos, que es contra los paganos. Y aquí, ya entonces, Atanasio sí va a profundizar y de lleno en el, digamos, en el acontecimiento cristiano fundamental, que es la encarnación, ¿no? Entonces, no es por minimizar la pasión ni la crucifixión, pero sí es el sustento, es la base. Y como dice San Atanasio, ¿no? Bienaventurado y verdadero amigo de Cristo, expongamos con todo detalle lo referente a la encarnación del Verbo y mostremos su divina manifestación a nosotros, una divina manifestación que los judíos calumnian y de la que los paganos se burlan, pero nosotros adoramos. Es decir, para Atanasio, la encarnación es la manifestación divina por excelencia. O sea, no hubiéramos tenido acceso a Dios si Dios no se hubiera manifestado y lo hubiera hecho de esa forma concreta, de esa forma tan real, que no es un simulacro, no es una apariencia, sino una realidad concreta, una realidad dada y que no tiene este inconveniente. Algunos calumnian, otros se burlan, pero el cristiano adora. Entonces, el centro fundamental de la manifestación de Dios para nosotros, ojo, para nosotros, humanamente, es la encarnación. Porque esta manifestación divina, la encarnación, se da por el amor a los seres humanos y por la benignidad y la bondad de su propio Padre, que en efecto ha querido que el Hijo, el Verbo, se nos presente en un cuerpo humano para nuestra salvación. Y con ello ya, Atanasio, digamos, que esa es la introducción general que él hace, nos indica que la encarnación del Verbo, es decir, en este caso, la salvación humana, es algo querido por el Padre. O sea, para Atanasio algo es claro. La bondad del Padre es lo que motiva la encarnación. Es la bondad del Padre lo que motiva la encarnación. Y la finalidad es nuestra salvación. O sea, el Verbo se hace carne por bondad del Padre y con la finalidad de adquirir nuestra salvación. Ujú. Y esto es tan importante para Atanasio que incluso menciona que la obra redentora de Cristo es una renovación, o sea, una renovación en el sentido fuerte de una nueva creación. Piensen, por ejemplo, en la conversión de una persona que era de cierta manera, en un Pablo, por ejemplo, ¿no? Primero Saulo y después la transformación tan radical que experimenta. Y por eso Pablo sabe muy bien de lo que habla cuando menciona al hombre nuevo, en contraposición al hombre viejo, en una nueva creación. Y esta nueva creación para Atanasio es, digamos, algo muy especial, porque de ahí Atanasio también mencionará que de esta nueva creación, ¿no? Se puede comprender la condición divina de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo, el Verbo encarnado, realiza una nueva creación y la creación es obra exclusiva de Dios, entonces Cristo tiene que ser Dios. ¿Se entiende? O sea, si la creación es obra exclusiva de Dios y Cristo con su encarnación divina genera una nueva creación, es porque no se trata de cualquier persona. Se trataría de Dios mismo, en este caso, hecho hombre.
Y esto le permite también a Atanasio no desvincular la relación esencial que hay entre la creación y la redención. ¿No? O sea, en pocas palabras, ¿no? Si al principio Dios hizo todas las cosas a partir de Cristo, pues es Cristo también el que no solo garantiza la creación, sino la recreación, la renovación de todo lo existente. ¿Vamos? Ujú. Este es, digamos, como la idea general que en un primer momento Atanasio nos va a transmitir. Y esto también es importante para que no olvidemos que la encarnación del Verbo no es algo improvisado o que emerge de manera espontánea. La idea de Atanasio es más profunda. Atanasio sostiene que la encarnación del Verbo es el sostén mismo de la creación entera. Es decir, que gracias a Cristo no solo hay redención, sino también creación. Esto lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera, de la manera más simple que sea capaz. Imaginen que en un momento la Trinidad está hablando, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre dice, ¿qué les parece si hacemos una creación conformada por estos seres que creamos? Y entre ellos, que digamos, el que ocupe la cima de esta creación sea el ser humano, hecho a nuestra imagen y semejanza, de hecho, llamado a ser como nosotros. Pero hay un problema. El problema es que se le hará libre y en esa libertad puede caer. Es un riesgo, pero es preferible eso a privarlo de libertad y que sea, digamos, una especie de máquina sin voluntad. Y ese peligro, esa caída, implicaría su rescate. Y ese rescate implicaría la pasión de Cristo, del Hijo. Y el Padre les pregunta, ¿qué les parece? Y el Hijo responde, adelante, papá. Y el Espíritu Santo dice, adelante, hagamos creación. Por eso hay creación, no al revés. No es primero la creación y después la redención, es al revés. Es gracias a Cristo y a su redención, digamos, eh, latente, lo que garantiza el hecho mismo de la creación. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, aunque la creación se hubiese desviado, la redención garantiza su no perdición. Es decir, antes de la creación está la redención. Por eso cuando decimos, ¿no? Todo fue hecho por Cristo, es esto. Sin Cristo no habría garantía alguna de la creación ni de su redención. Y esto le va a permitir también, ciertamente, a Atanasio profundizar de manera detallada. Por ejemplo, dirá que no es espontáneamente a causa de la ausencia de providencia como han nacido todos los seres, ni a partir de una materia preexistente, como sostenían los griegos, a causa de la impotencia de Dios, sino que a partir de la nada, ¿no? Dios mismo, mediante su verbo, ha creado y traído al ser todo el universo, que antes no existía en absoluto. O sea, no hay, por ejemplo, para los griegos, digamos que el Dios principal hizo el universo a partir de una materia, como una plastilina, una cera que moldeó. Pero él no creó la cera, solo le dio forma. Lo que dice Atanasio, basándonos en la revelación,
es que Dios no necesitó de nada preexistente. Todo lo hizo a partir de sí mismo, sin ningún tipo de ayuda. Por eso cuando escuchamos en la actualidad, ¿no? Afirmaciones como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, sabemos que se trata de una mentira, porque la materia sí se crea, ha sido creada, no es preexistente, no tiene, digamos, este carácter, ¿no? De supuesta eternidad que le otorgamos. Nosotros más bien tendríamos que decir, la materia sí se crea, sí se transforma, pero sí se crea. No es, si lo quieren ver así, consustancial a Dios mismo. Y eso es lo primero en lo que insiste Atanasio. O sea, el hecho de que en el principio, como menciona Moisés, Dios creó el cielo y la tierra. Todo, ¿no? Todo lo existente. Y lo hace a partir de nada. En pocas palabras, lo hace porque quiere. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros incluso para hacer una silla necesitamos no solo la habilidad, la técnica, ¿no? humana, sino el material, madera, plástico, cemento. Pero la madera no la creamos nosotros. Incluso alguien dijera, pero yo sembré el árbol, sí, pero la semilla no la creaste tú, y menos de la nada, ya estaba dada. Dios no. Dios es bueno, o mejor aún, dice Atanasio, es la fuente de toda bondad. Y lo que es bueno no sabe tener envidia por nada. Y por eso hay creación, porque Dios no envidia la existencia de ninguna cosa, como algunos herejes sostenían. Es que Dios le prohibió a Adán y Eva comer del fruto, ¿no? de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, porque tenía miedo o envidia de que estos alcanzaran una especie de superioridad que de otra forma no podían acceder. Dios no es envidioso. Dios nos hace existir. Dios nos concede ser. Nos crea. En ningún momento hay envidia. Y lo hace, dice Atanasio, ¿no? Creó todos los seres de la nada mediante nuestro Señor Jesucristo, su propio verbo, su acción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros materialmente, lo voy a decir de esta forma, materialmente no tenemos algo ajeno a Dios. Nuestra sustancia primaria, nuestro sustento es Cristo mismo. Por Él estamos aquí y por Él existe todo cuanto existe. ¿Se entiende? Es por Él. Es Él, digamos, el fundamento. Dice, y entre estos seres, de todos los que existían sobre la tierra, tuvo especial predilección y piedad del género humano. Y viéndolo incapaz, según la ley de su propia naturaleza, de subsistir siempre, le concedió algo excepcional. Le concedió, dice Atanasio, además de la gracia de ser creado, una gracia añadida. O sea, no se contentó con crear a los seres humanos como había hecho con todos los animales irracionales que hay sobre esta tierra, sino que lo creó a su imagen, o sea, haciéndolo partícipe del poder de su propio logos. Quiere decir que a nosotros no solo nos dio una existencia, sino también nos dio una inteligencia y una inteligencia superior, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que hay una inteligencia animal, basta ver a los delfines o a un perrito. Lo puedes entrenar, tienen un nivel de inteligencia, pero no tienen el nivel de inteligencia que a nosotros como humanos sí se nos ha concedido.
Dice, y así, como si tuvieran siempre un acompañamiento del verbo y convertidos en racionales, los seres humanos podrían permanecer en la felicidad, viviendo en el paraíso la verdadera vida, que es la vida de los santos. Es decir, ¿para qué se nos dio inteligencia? Para permanecer en la verdadera vida, no para extraviarnos en abismos que no nos corresponden. Para esto precisamente se nos dio la inteligencia. Dice, y sabiendo además que la voluntad libre del ser humano podría inclinarse a uno u otro sentido, o sea, podía irse por lo bueno o por lo malo, Dios se les adelantó, tomó la delantera y fortaleció la gracia que les había dado con la imposición de una ley y de un lugar determinado. Fíjense qué importante esto que dice Atanasio. Dios nos crea y nos ha creado libres, pero tomando la delantera, indica una ley y nos coloca en un lugar en particular. Dice Atanasio, los introdujo en efecto en el paraíso, en el Edén, y les dio una ley, de modo que si ellos conservaban y permanecían fieles a la gracia especial añadida que se les dio, el intelecto, la inteligencia, y entonces se mantenían firmes en la imagen que les fue concedida y por tanto en la virtud, podrían tener en ese paraíso una vida sin tristeza, sin dolor, sin preocupación, además de alcanzar la promesa de una inmortalidad en los cielos. Pero si transgredían esta ley y desviándose y dándole la espalda al Creador, optaban por la maldad, que supieran de entrada que lo único que les podría esperar era la corrupción. Hoy en día, cuando hablamos de corrupción, lo hacemos en un sentido muy político, ¿no? Como alguien que acepta sobornos, que, digamos, no maneja buenas prácticas, que anda en cosas chuecas. Pero la corrupción va más allá de esto y es algo que Atanasio nos recuerda, porque lo que nos recuerda Atanasio es que la corrupción significa una disposición continua a la disolución. O sea, que lo único que nos esperaba era ir de peor en peor, de mal en peor. Era una degradación, ¿no? Que no iba a limitarse en algún nivel, sino que iba más bien a intensificarse de manera más radical, llegando incluso a la corrupción de la muerte, a la disolución, según su naturaleza, y que entonces ya no vivirían en el paraíso, sino que en el futuro iban a morir fuera de él y por ende iban a permanecer en la muerte y en la corrupción. O sea, en esa tendencia continua a la disolución, a la degradación, vamos, al empeoramiento. O sea, lo que dice Dios es, y se los dice desde el principio, ¿no? Dios es claro y se los dice de frente a Adán y Eva. Si ustedes no respetan mis indicaciones y empiezan mal, acabarán peor. No es una amenaza, es una advertencia. Se los está diciendo. Se les dijo. Vamos, ¿no? Se les advirtió. Y entonces, Atanasio, cuando habla de la corrupción de la muerte, hace una distinción
Es decir, Atanasio distingue la muerte pura o simple, lo que nosotros llamaríamos la muerte biológica, de la muerte que nos priva de esa vida eterna que Dios nos quiere conceder. O sea, fíjense, ya Atanasio, a partir, ¿no?, de estas consideraciones profundas, se da cuenta de que hay dos muertes. Una muerte que llamaríamos natural, y eso entendido por una muerte que es inseparable de nuestra naturaleza finita, una muerte clínica, una muerte biológica, una muerte médica, de otra muerte mayor que consiste en la privación de la vida eterna que Dios nos quiere conceder. Y para Atanasio, esta es la verdadera muerte. O sea, por ser criatura, queda sujeto a la muerte natural, o sea, a la muerte según su naturaleza. Pero la segunda, la muerte que nos priva de la vida eterna que Dios nos quiere conceder, se debe a la desobediencia a Dios. O sea, ya aquí con esto Atanasio nos recuerda algo sustancial. Si nosotros desobedecemos a Dios, terminaremos muy mal, no solo con la muerte según nuestra naturaleza creada, sino con esa otra muerte que es la verdaderamente temible, o sea, la privación de Dios eternamente. ¿Se entiende? Por eso, llegado el momento, un San Agustín, por ejemplo, dirá, no te preocupes de la muerte, preocúpate de lo que viene después. Nosotros hoy en día sabemos que hay un cielo, hay un purgatorio, un infierno. Atanasio no lo menciona, pero ya intuye que lo que Dios ha dicho desde el principio en el Génesis tiene mucha relevancia. Y tiene tanta relevancia para que entendamos que Dios no miente, que en Dios no hay engaño y que, en definitiva, ¿no?, la muerte corporal, digamos la muerte física, no es nada comparada con la muerte metafísica. Es así. Esa sí es relevante. Por eso dirá Atanasio que es necesario que al hablar de la manifestación del Salvador a nosotros, esa divina manifestación que ya dijimos se llama encarnación, hablemos también del inicio de la propia humanidad, para que sepas que nuestra culpa fue la razón de su venida y que nuestra transgresión convocó la benevolencia del Verbo, de manera que el Señor vino a nosotros y se hizo presente, perdón, entre los seres humanos. Entonces, y con ello, lo que quiere destacar Atanasio es algo que también en su momento recuperará un San Agustín cuando habla de la felix culpa. Nuestra transgresión, nuestra desobediencia, nuestra culpabilidad como humanidad, en lugar de generar el repudio de Dios, promovió aún más su misericordia, su benevolencia, al grado de que, digamos, esta benevolencia infinita se consuma en la encarnación del Verbo. Por eso dice, nosotros, como humanos, fuimos la causa de su encarnación y por nuestra salvación tuvo
compasión y no tuvo objeción en nacer y aparecer en un cuerpo humano. Es decir, entender que la encarnación Dios la hizo por nosotros, lo cual es un privilegio inconcebible, que ya se venía, ¿no? Como anunciando desde antiguo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando en aquel salmo se menciona qué es el hombre para que te acuerdes de él. Y ahorita tendríamos nosotros que volver a hacer una pregunta que conmueva nuestras entrañas. Y es la siguiente: ¿qué somos nosotros para que Dios se haya hecho hombre? ¿Qué soy yo personalmente? Elizabeth, Paola, Clara González, Clara Basto, Edgardo, Olivia, Omar. ¿Qué soy yo para que Dios haya hecho eso? Es decir, para que Dios haya venido por mí a este mundo humanamente. Dice, no obstante, los seres humanos, despreciando y dando la espalda al plan de la divinidad, no hacen más que adherirse a esa muerte que les gobierna y les domina. O sea, en lugar de recibir al Salvador, le damos la espalda, porque preferimos lo propio a lo suyo. Prefiero mi disolución, mi perdición, a su redención. Prefiero pues seguir en lo mío. Por eso dice Atanasio, nosotros que habíamos pasado de la nada al ser, y esto significa que teníamos como naturaleza la no existencia, no nos damos cuenta de que en efecto esa no existencia es la que en principio nos corresponde, que es, digamos, la disolución total. Se nos olvida que es el verbo, su benevolencia, lo único que nos sustenta en tantos seres creados. O sea, sin él no somos nada, literalmente, ¿eh? Literal, nada. No hay algo que nos fundamente, algo que nos respalde. Por eso, dice Atanasio, el ser humano, al incurrir en la transgresión, se aleja de la comprensión de Dios y se vuelve a las cosas que no existen. Y fíjense esta afirmación que es muy potente y muy difícil de comprender para nosotros en estos tiempos, ya que lo que no existe es el mal, lo que existe es el bien, porque nació del Dios existente. El mal, dice Atanasio, no existe. O sea, no es obra de Dios, en principio. Dice, y por eso, si el ser humano se extravía, no solo pierde su existencia creada, o sea, no solo se vuelve mortal, sino que también se le imposibilita la existencia eterna. El ser humano es por naturaleza creado y en tanto creado es finito. ¿Qué pasó, Paola? Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Eh, Profe, una pregunta. Nosotros somos, o sea, nuestro espíritu es inmortal, ¿no? El cuerpo es mortal, ¿sí? Ujú. Ah, ok. Y bueno,
ahora que lo está explicando, me viene mucho a la mente ese canto o esa fracción del canto que dice Los Ángeles, sí, de un canto de la iglesia que dice, Los ángeles al ver su gloria y majestad, con profunda humildad adoran su poder, sin ellos merecer la dicha de probar al Rey del cielo hecho manjar. O sea, ellos no tienen esa oportunidad de recibir a Dios. Si te refieres Entonces, a la forma eucarística, no. ajá, sí, no. Nosotros espiritualmente no compartimos nada con los ángeles, o sea, no hay nada angelical en nosotros, o sea, espiritualmente nada, o sea, ellos son seres totalmente distintos. ¿Por qué, por ejemplo, los ángeles cayeron y Dios no se hizo ángel para redimirlos? Ok, sí compartimos algo con los ángeles y es el espíritu, digamos, la dimensión espiritual, ¿no? Eso lo compartimos con ellos, pero somos totalmente diferentes en tanto tenemos cuerpo. Ellos no, no tienen ni un gramo de cuerpo, ni un gramo de materia, no tienen nada, nada de realidad material. Nosotros sí. Ujú. Somos, en un sentido, seres más complejos, o sea, no mejores, más complejos, porque en nosotros coexisten estas dos dimensiones, la dimensión visible material y la dimensión invisible espiritual. Y en el caso nuestro, la parte material, la parte corporal, aparte de ser un privilegio, también es una fragilidad. Es decir, tenemos una naturaleza que está condicionada por su propia realidad física. Ellos no. Ujú. Por eso cuando los ángeles caen, que rechazan a Dios, no tienen eh, esta, digamos, muerte intermedia, porque su muerte es espiritual y es directa. Ellos no tenían pretexto. No podían decir que eran débiles, que la carne es débil. No tenían pretexto para decirlo, porque en ellos no había tiempo. Lo que estaba en juego era la eternidad completa. Nosotros no, ya lo habíamos dicho. Nosotros fuimos hechos seres temporales. Ujú. Y esa temporalidad, si bien es cierto, es una limitación, es una debilidad, también es una gracia extraordinaria, porque podemos ser salvados por medio del tiempo, es decir, vía encarnación. En el caso de los ángeles, no. Y esto está muy evidente bueno, no tan evidente, ¿no? Pero está mencionado en el Génesis. Por ejemplo, cuando el Génesis dice, ¿no?, que en el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Un San Agustín, cuando hace el comentario literal al Génesis, dice, ¿cuál luz? Si no había sol, no había creado nada. Ah, ¿qué separó? Los ángeles de los demonios. Pero no tenían tiempo que los pudiera respaldar. Es decir, en el caso de ellos no había un pretexto, no había una excusa, por mínima que fuera, de debilidad. Ellos tenían la eternidad de por medio y por eso el acto que realizan es un acto eterno de salvación angelical o de condenación infernal. ¿Se entiende, Paula? Sí, sí, no, y se me hace, o sea, de verdad para mí es hermoso estar aprendiendo esto. Le digo, por eso yo creo que entiendo por qué le gusta tanto este padre de la iglesia. Parece tan sencillo, pero todo es más teológico, filosófico, en una forma, no sé, para mí hasta como poética, hermosa, me gusta mucho. Sí, sí, exacto, porque lo que les dije, tiene una profundidad impresionante, o sea, ¿no? El intelecto, la contemplación de Atanasio es literalmente extraordinaria, o sea, no falla, pues, ¿no? Llega lejos, pues, ¿no? Llega muy lejos. Y por eso Atanasio dice que no es, digamos que nuestro
nuestro respaldo era la semejanza dada con el que sí existe, es decir, con Dios mismo. Y era esta semejanza la que estábamos llamados a mantener a partir de la contemplación de Dios, o sea, a partir de permanecer en la luz de la verdad y no en las tinieblas que nos rodean. Recuerden que para Atanasio, por ejemplo, el pecado original es debido a que la criatura se prefiere a sí misma antes que a Dios. Prefiere seguir, no es malicia, ¿eh? Si lo ven, o sea, no es por maldad o por ignorancia o por esto, no, es simplemente porque prefiere el amor a sí mismo que el amor a Dios. Es esto lo que lo envuelve, digamos, lo que lo ciertamente, ¿no? Lo atrapa. Y por eso dice Atanasio que si el ser humano se hubiera mantenido en esta disposición que Dios le había indicado, hubiera evitado su corrupción, incluso su corrupción natural, y hubiera permanecido incorruptible. Y no solo en espíritu, en cuerpo también. Para nosotros es algo indescriptible. No sabríamos ya decir cómo es eso, porque el plan de Dios, su providencia desde el principio, es que viviera en adelante como Dios. Ese era su propósito. O sea, Dios no nos creó para ser una criatura más entre muchas o para tener una vida feliz en el paraíso y después, bye. Nos hizo para que fuéramos Dios como Él. Para eso precisamente nos creó. Por ello, dice Atanasio, Dios no solo nos creó como a todas las demás cosas existentes de la nada, sino que además nos garantizó una vida divina por la gracia de Cristo, por la gracia del Verbo. O sea, el ser humano tiene una vocación literalmente extraordinaria, que los ángeles no. Los ángeles contemplan a Dios. Los ángeles se alimentan de Dios con la pura visión. Él es su alimento. No lo reciben eucarísticamente como nosotros, pero Dios es su alimento, es su sustento. Y lo más extraordinario es que a pesar de que ellos tienen una situación existencial muy superior a la nuestra, no nos envidian, porque nosotros al final hemos sido llamados a una vida incluso más grande que la de los propios ángeles. Por eso, esta, digamos, para mí, regla de oro que Dios instituye, permanece en todo lo existente. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. ¿Quiénes fueron los primeros en el orden creatural? Los ángeles. ¿Quiénes fueron los últimos? Los humanos. ¿Estamos? Y ahora, por Cristo, ¿quiénes son los primeros? Los humanos. ¿Y quiénes son los últimos? Los ángeles. Y no hay rivalidad. Porque aunque nosotros digamos que consumimos la Eucaristía, no contemplamos a Dios cara a cara como si lo hacen los ángeles. Y aunque nosotros quisiéramos presumir de la vida divina a la que hemos sido llamados, no se nos olvida que los ángeles fueron primero. ¿Se entiende este equilibrio? Es decir, parte, ¿no?, de la sabiduría divina. Y les digo que lo más extraordinario de los ángeles es que no envidian, se asombran, literalmente enloquecen con tanta bondad de Dios. No reclaman, adoran, no acusan, bendicen, no critican, no murmuran, cantan y celebran. Eso es lo característico, en este caso, de los ángeles.
No obstante, dice Atanasio, por consejo del diablo, por instigación del diablo, se hicieron culpables y culpables de su corrupción en la muerte. ¿Qué significa esto? Que es muy fácil decir que la culpa la tiene el diablo. Pues no, la culpa la tenemos nosotros por haber consentido su indicación, porque no estábamos y nunca estamos. Ay, qué bueno, Paola, ¿no? Que quieres a tu ángel de la guarda. Y sí, todos tenemos uno. No estábamos obligados a dejarnos embaucar o a consentir. Por eso el demonio, en su astucia, sabe que si Adán y Eva caen, la culpa es de ellos. Porque era muy fácil hacerlos caer. Decía, pues la culpa fue del demonio, pues eso no tiene nada que ver, nos vamos con el demonio. Pues no, porque al final hay una culpa. Y esta culpa consiste precisamente en el consentimiento de lo que Dios ha prohibido. O sea, en pocas palabras, nunca tenemos justificación para hacer el mal. O sea que la culpa es la responsabilidad que no podemos evadir. A ver, les pongo un ejemplo muy sencillo. Supongan que yo soy sicario y me envían a matar a una persona y me atrapan y yo digo, pero yo qué culpa, yo cumplí con mi trabajo, cumplí con mi deber. ¿Qué dirían? ¿Tengo culpa o no tengo culpa? ¿Dónde está mi culpa? ¿O en qué consiste mi culpa? A ver, Elizabeth. No haber tenido el valor de decir no, porque era muy consciente de que iba a ser un mal. Exacto. Era consciente de que era un mal. Y dos, tengo una voluntad que me permitía negarme a llevar a cabo ese acto indebido. En pocas palabras, no tengo excusa. Nunca estamos obligados al mal. Ujú. Y por eso dice Atanasio que aunque habrían escapado en todo caso de las consecuencias de la naturaleza, gracias a su participación en el verbo, hubieran permanecido virtuosos. Es decir, si hubiéramos conservado la semejanza que nos ha sido concedida. Como dice el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para la incorruptibilidad y a imagen de su propia eternidad. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. ¿Envidia de qué? ¿De qué tenía envidia? De que a nosotros se nos había concedido la vida divina por pura gracia. Y a ellos, ¿no? En el hecho de que, en este caso, ¿no? Para el diablo, el ser como Dios es algo que no nos corresponde. Somos demasiado insignificantes. ¿Por qué? Porque tenemos la limitación material, la impureza de la materia. Por eso. Porque ¿cómo era posible que a un ser tan defectuoso, material, temporal, se le concediera por pura gracia ser Dios? Y además, por una vía tan sencilla, por vía de la fidelidad, no por el esfuerzo propio. Para el diablo, ser Dios es algo que se consigue, es algo heroico, algo que uno alcanza por cuenta propia, no algo que se recibe con humildad y sencillez. ¿Se entiende el contraste? En pocas palabras, para ser Dios, de acuerdo al diablo, se requiere suma soberbia.
En cambio, para Dios, tener su vida divina es cuestión de humildad, es cuestión de sencillez. No es algo que uno consigue, es algo que uno recibe, ¿no? Dice, y por ello, una vez sucedido esto, los hombres morían. Y en consecuencia, la corrupción, recuerden, esta tendencia, ¿no? Cada vez más radical a la disolución, se iba apoderando de ellos y tenía mucha más fuerza que la naturaleza en todo el género humano. Dice, ¿y esto cómo lo vemos? Dice Atanasio, de la siguiente manera. En el momento en el que la criatura humana, ¿no? Adán y Eva, transgreden la ley, vemos que sus faltas no se mantienen restringidas en un determinado límite, sino que poco a poco empiezan a incrementarse y a radicalizarse de forma más contundente. Es decir, lo que les dije, empezaron mal y se van, ¿no? Volviendo peor y peor y peor, hasta quedar incluso fuera, dirá Atanasio, de toda mi vida. Dice, al principio, los seres humanos habían descubierto la maldad y se habían acarreado la muerte y la corrupción. Pero más tarde, llegando a la iniquidad y sobrepasando toda transgresión, no se contentaron ya con un solo vicio, sino que a su vez idearon nuevas maldades, hasta llegar a ser insaciables en el pecado, a tal grado que no existía preocupación por la ley, sino destrucción, maldad e iniquidad. Cada crimen, individual o colectivamente, era cometido por todos. Todos, ¿no? Eran como arrastrados a esa maldad. Dice, incluso vemos cómo las ciudades peleaban contra otras ciudades. Los pueblos disputaban con otros pueblos. Todo el mundo habitado se desgarraba en conflictos, revoluciones, guerras, y cada cual parece que se las ingeniaba para contravenir de manera más transgresora la propia ley. ¿Esto qué provocó? Dice Atanasio, que la muerte cobrara cada vez más fuerza, que la corrupción, con la destrucción que trae consigo, se asentara cada vez más en la humanidad y que ésta, a su vez, fuera cada vez más y más destruida. Por eso vemos que el ser humano, que había sido creado racional y a imagen de Dios, se va como empeorando, se va borrando y la obra de Dios va desapareciendo. Esto que dice Atanasio no es pura especulación, es un hecho. Por ejemplo, cuando una persona decide entrar o entrarle de lleno a la maldad, no conocerá un límite fijo o un hasta aquí, sino que siempre se degradará más y más. Al grado, por ejemplo, de que si sabemos que alguien en estos tiempos no solo mató a sus hijos, sino que se los comió, decimos que esa es una bestia, que ya no tiene algo de humano, es inhumano, es inconcebible. Esa es corrupción, degradación sin fin. ¿Se entiende? O sea, no es de que transgredimos hasta acá y se acabó. No, la degradación se vuelve imparable. Y dice, y por ello vemos que Dios no sería veraz si tras haber comunicado a los primeros hombres que moriríamos, el hombre no muriera. O sea, sí ocurrió. Sin embargo, dice Atanasio, no era digno de la bondad de Dios
que esta criatura tan dotada de gracias excepcionales se destruyera por completo, por culpa del engaño producido por el diablo. Porque Dios permanece fiel a su propósito. En pocas palabras, Dios, por pura bondad, es decir, por Cristo, no permitió que terminara totalmente degradado el que había sido creado por él a su imagen y semejanza. Dice, no era propio de Dios que todo desapareciera en los hombres de la obra por él realizada, o bien por la negligencia de ellos mismos, o bien por el engaño de los demonios. Y aquí vemos que ya Atanasio nos advierte de dos terribles peligros a los que todos humanamente estamos expuestos: el engaño de los demonios y la negligencia propia. Negligencia es hacer todo menos lo que corresponde. Negligencia es estar en todo menos en lo que me toca. Negligencia es evadir el bien que corresponde por un montón de males que no me tocan. Entonces, destruidas, dice Atanasio, las criaturas racionales y arruinadas tales obras, ¿qué debía hacer Dios? ¿Qué debía hacer el único Dios que es bueno? ¿Dejar entonces que la corrupción prevaleciera sobre ellos y que la muerte los dominara definitivamente? ¿Qué necesidad entonces habría habido de que ellos nacieran y fueran creados desde un principio? Lo mejor sería que no hubieran sido creados, en lugar de que terminaran, ¿no? Destruidos. Eso no es de Dios. Si Dios los creó, Dios no los va a abandonar. Dice, no debía, pues, Dios permitir que los seres humanos fueran llevados a la extrema corrupción, porque eso no es propio de la bondad divina. Entonces te pregunto, dice Atanasio, ¿qué debía hacer Dios? ¿Pedir arrepentimiento a los seres humanos con respecto a la transgresión? ¿Qué debía hacer? La respuesta es sencilla. Como es Dios bueno, darles una oportunidad. Y se ve en el Génesis. Cuando ya han caído en transgresión, él mismo se acerca a Adán y le pregunta, ¿no? Adán, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy. Y a continuación el Señor le dice, ¿qué has hecho? Es decir, Dios ya lo sabe. Qué fácil para Adán era decirle en ese momento, Señor, perdón, lo siento, me equivoqué, fallé. Qué fácil era detener, digamos, esa corrupción ya iniciada. Dios da una última oportunidad. ¿Y qué hace Adán? Echarle la culpa a Eva. La mujer que me diste, bla, 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 bla. Ok, ahora va con Eva. ¿Y tú, Eva? ¿Qué tienes que decir? También, tan fácil que era para Eva decir, perdón, lo siento, me equivoqué. I'm sorry. Ah, no, la serpiente. Daba una oportunidad. Buscaba el arrepentimiento, la corrección. Y el ser humano ya no lo hizo. Por eso dice Atanasio, si solamente existiera pecado y no su consecuencia, es decir, la muerte, la corrupción, el arrepentimiento estaría muy bien. Pero si una vez que ha intervenido ya la transgresión, los seres humanos estuvieran prisioneros en su natural corrupción y hubieran sido privados de la gracia de ser a su imagen, ¿qué más tendría que suceder? ¿De quién había necesidad para tal gracia y reconversión, sino de la palabra misma de Dios, que en el principio había creado el universo de la nada?
Es decir, la transgresión requería una nueva creación. ¿Y quién más lo podía hacer si no era Dios mismo? Y puesto que es el verbo del Padre y está por encima de todos, consecuentemente, solo Él era capaz de recrear el universo. Y solo Él era adecuado para padecer por todos. Y fíjense lo que dice. Y ser mensajero de todos ante el Padre. ¿Qué significa esto? Que el ser humano caído puede arrepentirse de su desobediencia, pero no puede librarse de las consecuencias que de ahí se derivan. Por ejemplo, si yo asesino a alguien, me puedo arrepentir de corazón de lo hecho, pero no puedo evitar las consecuencias que de ahí se desprenden. Por ejemplo, el sufrimiento provocado a sus seres queridos, o el dejar huérfanos o huérfanos a niños o niñas pequeños y pequeñas. ¿Se entiende? Entonces, el simple arrepentimiento ya no era suficiente. Por eso dice Atanasio, el ser humano sí se puede arrepentir de su desobediencia, pero no puede librarse de la corruptibilidad que deriva de esta. Esto solo lo puede hacer el verbo. Y solo lo puede hacer si lleva a cabo una intervención comparable a la corrupción. Es decir, la caída es grave. Es grave. Y solo Dios puede salir al rescate, como siempre lo hace y como siempre lo ha hecho. Porque para el Redentor, su encarnación implicaba la victoria sobre la muerte. Una muerte que los seres humanos provocaron, pero que no pueden detener. Es como si en un zoológico yo le abro la puerta a los leones. ¿Cómo carajo los detengo después? Ya no puedo. O pongamos otro ejemplo para que vean esta dimensión. Si yo le soy infiel a mi pareja, ¿cómo puedo evitar las consecuencias que de ahí se desprenderán? Ya no está en mí. Ya eso está en manos de Dios, no en mí. Y aquí sí, es donde entra la esperanza, porque sabemos que aunque hemos echado todo a perder hasta este momento, hasta este siglo XXI, el mundo contemporáneo, Dios ha tomado delantera y podemos tener la absoluta certeza de que al final todo saldrá bien. Pero mientras tanto, no podemos ignorar las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Dios es cierto, está tejiendo un entramado complejo, amplio, extraño, pero eso sí, basado de entrada y siempre en la redención. Y es esto lo que a nosotros nos debe de sostener, pero no podemos brincar ese mientras tanto que experimentamos día con día. Es como si yo tomo alcohol en exceso, no puedo evitar el malestar al siguiente día, ¿no? Pero sabemos que al final todo estará bien. Y ahí es cuando debemos crecer en fe, en esperanza, en caridad. Es, digamos, este periodo en el cual se va desplegando todo, no de manera muy agradable, pero sabemos quién sí tiene la última palabra. Y que que tiene la última palabra y que es Dios y que es Cristo, es el verdadero Señor de la historia. Porque si no nos dejó al principio, no lo hará al final.
¿Vale? ¿De acuerdo? Así que esta semana démosle muchas gracias al Redentor del mundo, al Dios hecho carne, al que se ha hecho uno de nosotros y que al haberse encarnado se ha puesto de nuestra parte. ¿Ok? Listo. ¿Vale? Pues qué gusto que nos podamos reunir. El día de mañana les envío la grabación. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo para ti, Omar, Elizabeth, Olivia, Clara González, Paola, Clara Basto. Espero que les sea de provecho, que nos alimente el alma y que nos invite a una fe más profunda, más robusta y a una esperanza menos ingenua, ¿no? Y a una caridad más sólida. ¿De acuerdo? Sí, señor. Gracias. Vale. Muchas gracias, Buena profesor. noche, Buen descanso. igualmente, y bendecido fin de semana. Gracias. Igualmente, Vale. muchas gracias. Buenas noches a Adiós. todos. Bendiciones. Igualmente. Bye. Bye, bye.